El edificio tenía algo de extraño, una especie de aura detenida en el tiempo que lo hacía diferente de los modernos bloques de apartamentos que se levantaban en la ciudad como hongos después de la lluvia. Sus paredes conservaban manchas de humedad, que parecían mapas de tierras desconocidas, y las lámparas del pasillo proyectaban una luz amarillenta que, más que iluminar, acariciaba tenuemente las sombras. A cualquier visitante casual le habría parecido un lugar decadente, pero para quienes lo habitaban era un refugio, un espacio que contenía historias invisibles. Entre esas paredes, cada puerta escondía una vida, un secreto, un silencio. Clara había llegado allí hacía pocos meses, buscando empezar de nuevo. 33 años y una ruptura que había hecho añicos los planes que alguna vez creyó inquebrantables. 8 años de relación se habían evaporado en una discusión, y un portazo que todavía resonaba en su memoria como un eco insoportable. Durante semanas, había vivido como una sombra. Iba al trabajo, regresaba, comía lo justo y se sentaba junto al gran ventanal del apartamento, con la mirada perdida en la calle que se extendía abajo, como si observar a los demás vivir pudiera recordarle cómo hacerlo ella misma. El apartamento no era perfecto. El agua tardaba en calentarse. El ascensor se detenía de vez en cuando entre pisos y el suelo de madera crujía con cada paso. Pero tenía algo que la atrapó desde el primer momento: la luz del atardecer. Cada tarde, los rayos dorados entraban por aquel ventanal y teñían las paredes de tonos cálidos, como si alguien pintara la casa con pinceladas de esperanza. Para Clara eso bastaba. No necesitaba lujo, necesitaba paz. Y esa luz, de algún modo, la sostenía. Las semanas se arrastraban sin emoción, hasta que una noche, sin previo aviso, ocurrió lo inesperado. Clara había regresado cansada, con la cabeza cargada de proyectos a medio terminar en la agencia de publicidad donde trabajaba. Había dejado caer el bolso sobre la mesa y se había dejado caer en el sofá, cuando un sonido desconocido comenzó a deslizarse por el aire. Era música. Un violín. Las primeras notas fueron titubeantes, como si quien lo tocara estuviera tanteando la melodía, buscando el camino entre cuerdas y arcos. Pero enseguida, la música se volvió más firme, más profunda, y empezó a llenar el pasillo, a trepar por las paredes y a acariciar el silencio. Clara se incorporó, sorprendida. Nunca había escuchado algo así allí. El edificio solía estar lleno de ruidos comunes, pasos, voces lejanas, televisores encendidos, algún portazo ocasional. Pero nunca música. Se levantó y abrió lentamente la puerta. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la lámpara de techo que parpadeaba de vez en cuando. Sin embargo, las notas seguían flotando, dulces y melancólicas, bajando desde algún lugar del segundo piso. Clara apoyó la espalda contra el marco de la puerta y cerró los ojos. Era una melodía extraña, como un susurro que mezclaba tristeza y esperanza. Una música que no buscaba entretener, sino conmover. Y lo estaba logrando. Durante largos minutos permaneció allí, inmóvil, escuchando. No se atrevió a bajar ni a buscar al origen. Quería que la música siguiera siendo un misterio, una presencia invisible que de pronto había decidido acompañarla. Cuando la melodía se apagó, el silencio le pareció insoportable. Cerró la puerta con cuidado, pero esa noche durmió mejor que nunca, como si alguien hubiera acariciado con notas suaves las heridas de su corazón. Al día siguiente, en la oficina, pensó más de una vez en el violín. ¿Quién lo tocaría? Sería un vecino oculto tras esas puertas cerradas que siempre veía en el pasillo. ¿Por qué había empezado a tocar justo ahora? La curiosidad crecía, pero también la gratitud. En medio de la rutina gris, alguien había decidido regalar belleza al mundo. La noche siguiente, cuando el reloj se acercó a las 9, Clara apagó la televisión y se sentó junto a la puerta, esperando. Como si hubiera sido pactado, las primeras notas comenzaron a deslizarse desde abajo. Su corazón se aceleró. Esta vez no pudo resistirse. Salió al pasillo y comenzó a bajar lentamente las escaleras.
El sonido se hacía más claro a cada paso. Cuando llegó al segundo piso, era un hombre mayor, de cabello blanco y manos firmes, sentado en una silla de madera junto a la puerta de un apartamento. El violín descansaba en su hombro como una extensión natural de su cuerpo. Tocaba con los ojos cerrados, con una expresión serena, como si estuviera dialogando con recuerdos invisibles. La luz del pasillo lo envolvía, creando una imagen que parecía sacada de otro tiempo. Clara se detuvo a unos metros, sin querer interrumpir. El hombre no se percató de su presencia, hasta que la melodía llegó a su fin. Entonces abrió los ojos y, al verla, sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero cargada de humanidad. ¿Le gusta la música?, preguntó con voz ronca, aunque cálida. Clara se sorprendió. Tardó un instante en responder. Sí, mucho. Es hermosa. El hombre asintió despacio. La música siempre encuentra oídos dispuestos. A veces creemos que tocamos para nosotros, pero en realidad siempre hay alguien escuchando. Clara sonrió tímidamente, sin saber qué decir. No quería parecer invasiva, pero tampoco quería marcharse. El hombre no habló más. Solo inclinó levemente la cabeza y Clara, con un gesto respetuoso, regresó a su piso. Pero esa noche, de nuevo, el sueño fue más dulce. Con el paso de los días, la rutina cambió. El violín se convirtió en un ritual. Cada noche, alrededor de la misma hora, el hombre aparecía en el pasillo con su silla y su instrumento. Tocaba sin importar el clima, sin importar si alguien lo escuchaba o no. Y Clara, sin falta, encontraba la manera de estar cerca, de oír, de dejar que las notas se deslizaran dentro de su corazón. A veces, las melodías eran alegres, con un ritmo casi danzante, como si evocara fiestas de juventud. Otras eran lentas, cargadas de una melancolía tan profunda que se clavaban en el pecho como agujas dulces. Cada una parecía contar una historia distinta, pero todas compartían una misma esencia: la capacidad de transformar el dolor en belleza. Clara comenzó así a hablar más con él. Al principio eran frases cortas. Un gracias al terminar. Un qué hermosa melodía de vez en cuando. Poco a poco, las palabras se alargaron. Supo que se llamaba Samuel, que había vivido en ese edificio más de 20 años, y que el violín había sido su compañero desde la adolescencia. El violín es como un espejo, le dijo una noche. Refleja lo que llevamos dentro. A veces refleja tristeza, otras alegría, pero siempre nos muestra algo verdadero. Clara lo escuchaba fascinada. Había, si piensa Samuel, una calma que la desarmaba, una especie de sabiduría tranquila que no se imponía, sino que simplemente existía. Y mientras más lo escuchaba tocar, más sentía que su propia herida se cerraba. La música en el pasillo no era un simple entretenimiento, era un bálsamo. Y en ese edificio viejo, con paredes desgastadas y lámparas parpadeantes, comenzó a nacer una amistad inesperada. Una amistad hecha de silencios compartidos, de notas que flotaban en el aire, de miradas cómplices en medio de la noche. Clara, sin darse cuenta, empezó a cambiar. Ya no se quedaba horas enteras mirando la calle desde su ventana. Ahora esperaba con ansias la música, esperaba las conversaciones con Samuel, esperaba el momento en que el pasillo se transformaba en un escenario íntimo donde lo humano y lo profundo se encontraban. Y lo más sorprendente era que, por primera vez en mucho tiempo, Clara volvió a sonreír. Las noches siguientes se parecieron entre sí de una manera dulce, como si el edificio hubiera encontrado un latido nuevo y hubiéramos aprendido a respirarlo juntos. A las 9 en punto, el sonido de la llave en la puerta de Samuel, un ligero arrastre de silla, el roce del estuche abriéndose, el susurro del arco contra las cerdas y luego la primera nota. La primera nota que cortaba la quietud del pasillo sin herirla, como quien separa con cuidado dos hojas pegadas por la lluvia. Clara, que ya había desarrollado sus propios rituales, preparaba té de tilo, apagaba la televisión, bajaba un piso y se sentaba en el escalón medio del tramo de escaleras, lo suficientemente cerca para escuchar su respiración entre fraseos.
lo suficientemente lejos para no romper el pequeño mundo que se formaba alrededor del instrumento. La lámpara amarilla parpadeaba a intervalos irregulares y, por momentos, el pasillo parecía un escenario donde nada más importaba que esa conversación silenciosa entre dos almas que apenas empezaban a reconocerse. Una noche, después de una pieza particularmente lenta que había hecho que el aire pareciera denso de recuerdos, Clara habló sin pensarlo demasiado. Preguntó si esa melodía era suya, propia, o si era de alguien más. Samuel la miró como quien decide abrir una puerta íntima, y dijo que era una mezcla, que a veces las memorias pedían prestados caminos de otras composiciones, y a veces inventaban los suyos, y que él ya no sabía, a su edad, dónde terminaba lo aprendido y dónde comenzaba lo vivido. En esa confesión había una ternura que a Clara le hizo pensar en su abuela, en aquellas manos que siempre tenían una tarea para estar vivas, una labor para no pensar demasiado en las ausencias. El edificio empezó, poco a poco, a enterarse. No por cartel ni por anuncio, sino por el susurro de los propios pasos. Doña Pilar, la vecina del quinto que caminaba con un bastón que sonaba como un metrónomo triste, apareció una noche con una silla plegable y un chal de lana. No dijo nada. Se sentó a escuchar, como si siempre hubiera estado invitada. Miguel, el paramédico del tercero, que llegaba agotado de sus turnos nocturnos, se detenía de pie un momento, con el uniforme aún oliendo a calle húmeda. Cerraba los ojos y dejaba que la música le desordenara un poco el cansancio. Un niño de 3 años, Tomás, que vivía con su madre en el primero, asomaba la cara desde el hueco de la escalera, con esos ojos redondos capaces de escuchar con todo el cuerpo. Nadie aplaudía al terminar. No hacía falta. El agradecimiento tenía la forma de respiraciones más lentas, de hombros menos tensos, de miradas que aprendían a sostenerse sin vergüenza. Clara descubrió algo más. La música cambiaba cuando alguien se sentaba a escuchar por primera vez. Samuel tenía el don de oír la presencia de los otros y dejaba que sus manos se adaptaran, que las notas buscaran al recién llegado como lo haría una luz cálida en la penumbra. Aquella noche en que el conserje, un hombre corpulento que siempre parecía apurado, se detuvo con las bolsas del supermercado en las manos, Samuel tocó algo ligero, casi juguetón, que hizo sonreír al conserje hasta los ojos, como si se viera niño frente a una radio vieja. En cambio, cuando una madrugada la mujer del 2C salió con bata y ojos rojos y se quedó inmóvil junto a la puerta, Samuel tocó tan despacio que parecía una oración. Clara se sorprendió de sí misma, de cuánto podía cambiarla aquel ritual. Empezaba a medir los días por la espera de esa hora, por la altura del silencio antes de la primera nota, por el eco que dejaba en su pecho la última. Esos cambios invisibles se colaron también en su trabajo. Los textos que escribía para la agencia, que solían ser correctos pero intercambiables, empezaron a tener una cadencia distinta. Menos urgencia, más verdad. El jefe le dijo en una reunión que había encontrado una voz, y Clara, que no supo explicarlo sin parecer excéntrica, asintió en silencio mientras pensaba en el pasillo, en el arco, en la respiración compartida con desconocidos. Empezó a caminar más, bajaba una parada antes en el autobús para llegar andando a casa, como si necesitara preparar el cuerpo para ese pequeño acto sagrado de cada noche. A veces llevaba pan del de la corteza crujiente y dejaba un trozo envuelto en papel en el pomo de la puerta de Samuel, sin nota, como una ofrenda. A la semana siguiente, Samuel le devolvía sin decir nada un frasco de mermelada casera, aún tibio, que olía a naranja y a paciencia. Una tarde de domingo, la lluvia empezó temprano. Era de esas lluvias que no estallan ni se van, que más bien se quedan, como una conversación que nadie se atreve a terminar. Clara cocinó una sopa, puso a secar junto al radiador un par de calcetines, y se sorprendió pensando en Samuel, en cómo sonaría el violín con la lluvia acompañando. A las 9, bajó con su taza caliente y encontró el pasillo vacío. Por primera vez en semanas, no había música.
La ausencia fue tan inesperada que sintió una punzada en el estómago. Esperó 10 minutos, 20. La lluvia parecía la única melodía disponible. Pensó en golpear la puerta del 2B, y al mismo tiempo se preguntó si no sería una intromisión. Al final, se dejó llevar por ese impulso que a veces salva. Llamó suavemente. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, un poco más fuerte. La cerradura se movió y apareció Samuel con una manta sobre los hombros. Estaba afónico. Le hizo un gesto de disculpa, levantando el violín como si pesara más que otros días. Clara, sin pensarlo, le ofreció la sopa. Él dudó un instante, luego asintió. Y ella se encontró, por primera vez, dentro de ese apartamento que imaginaba distinto. Era un lugar ordenado, con el tipo de orden de quien ha aprendido a desprenderse y a quedarse solo con lo que le habla al corazón. Había plantas en la ventana, un reloj que marcaba las horas con un sonido grave, y en la pared, enmarcada, una fotografía de una mujer joven de cabello oscuro, con una sonrisa que debía haber iluminado cualquier sitio donde se posara. Samuel le indicó la mesa con la mano, como pidiendo permiso en su propia casa, y Clara dejó el termo y la taza. Comieron sin prisa. Samuel, con voz casi apagada, dijo que la lluvia a veces le vaciaba la garganta, que no era grave, que al día siguiente volvería a tocar. Clara, que había aprendido a escuchar más que a preguntar, no quiso forzar la historia. En cambio, señaló la foto. «Es mi esposa», dijo él. «Lena. Murió hace 10 años». La frase cayó como una hoja que encuentra su lugar en el suelo, sin drama, pero con un sonido propio, inconfundible. «Bailaba», añadió. «Y cuando ya no pudo, yo toqué más despacio, para que no se cansara en su viaje». Esa noche, al regresar a su apartamento, Clara miró el ventanal como quien mira a un amigo. Lloró un poco, sin urgencia. No por Elena, a quien no había conocido, sino por la certeza de que el amor tiene maneras extrañas de seguir estando. Pensó en su propia ruptura, en el portazo que todavía escuchaba a veces sin querer, en las frases que se dicen para salvar lo poco que queda cuando todo lo demás ha estallado. Se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez, no le dolía recordar, le dolía menos. Tal vez porque ahora sabía que la música, de algún modo, iba a volver al pasillo al día siguiente, y eso bastaba para creer en un hilo invisible entre las cosas rotas y lo que se repara. Volvió la música, y con ella, cierta vida. El rumor creció tanto que una tarde el administrador del edificio pegó un papel en el tablero de anuncios. Se ruega respetar los horarios de descanso. La música, por hermosa que sea, debe cesar a las 10. Nadie protestó. Tampoco aplaudió la idea. Simplemente nos adaptamos. A las 9, como siempre, el ritual. Y a las 10 en punto, el silencio. Lo curioso fue que ese límite hizo más preciosa cada nota, como si la cuenta regresiva nos enseñara a estar más presentes. Samuel hacía una especie de despedida en la última pieza, una cadencia que no era grandilocuente, pero sí exacta, y que nos dejaba listos para volver a nuestras puertas con el corazón un poquito más ancho. Un viernes, el ascensor se averió y los técnicos dijeron que tardarían varios días en arreglarlo. Para algunos vecinos fue una molestia, para otros la excusa perfecta para encontrarse en las escaleras. Doña Pilar empezó a pedir ayuda para subir la compra, y los adolescentes del cuarto, que siempre habían pasado de largo con los auriculares puestos, se turnaron para llevarle bolsas, y al hacerlo, descubrieron que les gustaba escuchar sus historias, de cuando en la ciudad había tranvías, y el cine costaba una moneda que ahora ya no existía. La música, sin querer, había derribado un muro antiguo, el de cada uno con su vida sin mirar a los demás. El pasillo dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en una sala grande con puertas alrededor. De esas salas donde uno no teme levantar la vista y encontrarse con los ojos de otro. Clara, cada tarde, encontraba nuevas formas de agradecer.
A veces dejaba un poema corto en una hoja con caligrafía limpia. Otras, recortaba de una revista una fotografía que le parecía pariente de una melodía escuchada la noche anterior. Samuel rara vez comentaba esos gestos, pero se notaba, en la manera en que afinaba la cuerda grave o alargaba un intervalo, que los recogía y los devolvía convertidos en sonido. «La gente cree que el aplauso es lo que alimenta a un músico», dijo una noche, ya recuperada su voz, en el descanso entre dos piezas. «Pero es esto, el estar. La presencia ordena el aire». A mediados de mes, una tormenta tumbó la luz del barrio. Primero fue un parpadeo general, luego la oscuridad completa. Las ventanas vomitaron sombras, los teléfonos buscaron sin éxito la señal. El pasillo, sin embargo, encontró su centro en la luz mínima de las velas que algunos fueron sacando. Alguien propuso que lo mejor era esperar en casa, pero nadie se movió. Fuera, los truenos parecían arrastrar edificios. Samuel, sin decir nada, levantó el violín. Tocó sin ver, con una precisión que parecía hecha de memoria y tacto. La música, sin la luz que le diera un contorno, se volvió más presente. Miguel, el paramédico, contó en voz baja cómo una vez una canción había calmado a un niño en una ambulancia. Doña Pilar apretaba su chal contra el pecho, y el niño Tomás, sentado en el primer escalón, escuchaba como si cada nota le estuviera explicando el mundo. Los segundos se estiraron y se encogieron al ritmo de la tormenta. Pero el pasillo, protegido por ese sonido que no pide permiso para ser, se convirtió en un refugio. Cuando la luz regresó, casi nadie se dio cuenta de inmediato. Hacía rato que la claridad ya estaba adentro. Esa noche, al despedirse, Samuel le pidió a Clara que subiera un momento. Quería mostrarle algo. Abrió un cajón estrecho del aparador y sacó un cuaderno de tapas gastadas. Elena escribía los nombres de las piezas que bailábamos en la cocina, dijo, con una sonrisa que era una cicatriz y una luz al mismo tiempo. En las páginas había pequeñas listas, fechas, dibujos mínimos. Un zapato, una taza, una estrella.